Cristo yo te amo. En el 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por ¿cuántos? Por unos poquitos, por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Él se dio el rescate por todos. Pero esa multiplicación es ¿con cuál? ¿Dónde entra esa operación? Usted y yo. Él hizo la obra. Lo interesante que nos toca a nosotros es promulgarla, llevarla a todas personas y a aquellos que no quieren escuchar, buscarle la forma para que la escuchen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Oblígalos a entrar. Nosotros tenemos que hablar. Si usted no está hablando, usted no está haciendo lo que Jesús le mandó a hacer, y usted está siendo causante de dolor en el corazón a Jesús por ver su egoísmo de haber, por misericordia, haber tomado la salvación y no llevarle salvación. Estaba escuchando la oración de ustedes ahora. Está muy bien que intercedamos por nuestros familiares y por todos los seres queridos, pero nosotros tenemos que ir y incendiar esa casa con la palabra de Dios. Ir y visitar al vecino, al amigo y hasta al enemigo, al familiar al que decimos que amamos, y llevarle palabra de Dios y declarar dentro de su casa para que las cosas malas que están ahí salgan. ¿Por qué? Porque el Señor es el que vence. Y entonces si usted comienza a hablar de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo caerá en aquel lugar. No importa que la persona no hable en lenguas y no haya una manifestación visible, pero los demonios tienen que huir, porque donde se habla del Señor Jesús, allí está el Espíritu de Dios. Usted nada más con visitar a alguien y orar en esa casa, usted está haciendo la obra. No importa, usted tiene que seguir persistiendo para que reciban al Señor, lo confiesen con su boca y lo reciban con su corazón. Traerlos a la iglesia, llevarlos, estar pendiente, llamarlos. Tiene que, ¿cómo se llama eso? Ministerio, que es el ministerio que usted tiene. Primero tiene el ministerio ¿de qué? De la reconciliación, porque cuando usted fue reconciliado, usted adquiere el ministerio de la reconciliación inmediatamente, para que usted comience a reconciliar con Cristo a muchos que están perdidos, como un día estaba usted. Luego viene el ministerio ¿de qué? De la consolidación, para que usted los consolide y le siga dando tetero, leche no contaminada, dice la palabra de Dios, hasta que ellos puedan tragar sólido, entonces ya que puedan caminar solos. ¿Usted cree que hacer lo que hace mucha gente? Le presentan al Señor y los dejan y ni siquiera saben dónde viven y le hacen un seguimiento. Eso es alborotarle ese nido de avispas diabólicas. Hay que hacer las cosas como Dios manda. Para eso fuimos revestidos. Primera de Timoteo 2:6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Ahora vamos a Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. No dice todos, muchos. Porque de todos habrán muchos que se quedarán.
Y espero que no sea ni usted ni yo. Usted tiene que conservar, y esto es una palabra de mucha exhortación espiritual y muy profunda. Porque Él se le presenta la primera vez ¿a quién? A todos. Y luego te manda que seas como el Hijo de Dios, que no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y cómo usted conserva esa salvación? Produciendo buenos frutos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Interprétela, lea los dos pasajes y usted saque sus conclusiones si usted quiere. No es una prédica temeraria, es lo que dice la palabra. Tenemos que servir, porque nuestra salvación es para servir al Señor. Por eso mismo es que después de que usted toma la salvación, ¿qué es lo que pasa? Viene la inspiración del Espíritu Santo en usted. Y lo más hermoso es que usted tenga la inspiración del Espíritu Santo en usted, porque no va a ser usted quien va a hablar, sino Él. Porque mucha gente se asombra porque una persona habla cosas que no se comprenden, pero que suceden. ¿Es por qué? Porque tiene inspiración del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios está agradado con esa persona, porque hace la voluntad del Padre. Tiene que haber la inspiración. Y usted hablándole a una persona, el Espíritu Santo la va a inspirar para que hable lo que tenga que hablar, porque tantas cosas que hay para hablar, y tantos temas, y tantos problemas, tantas áreas, el Espíritu Santo la va a llevar a tocar la que es, para dar testimonio de que Él mora en usted, y que Cristo está en usted, y que se está glorificando al Hijo de Dios. Pero tenemos que buscar para ocasionar esa inspiración a esas personas que tienen SIDA. Las personas que tienen SIDA antes las botaban, las dejaban por allá. Ahora hay gente que está dedicada a esas cosas. En China hay una familia estadounidense que tiene una fundación. Y ellos, ¿qué es lo que hacen allá? Hay pueblos donde llevan las niñas, porque si una pareja allá en China le permiten tener un solo hijo, y si el primer hijo es una niña, ellos llevan y las dejan en el campo, en la tierra, para que se mueran, o hay unos refugios para que lo entreguen, y ellas nunca sabrán quién fue el papá, quién fue la mamá, ni de dónde y ni quién lo llevó. Eso existe en China. Entonces vuelven a tener otro hijo, entonces tienen un varón, entonces ya no tienen más hijos, porque ya se les permite uno solo. El que tiene dos tiene que tener una autorización especial del gobierno y dar crédito que tiene cómo mantener a dos. Eso es en China. Estas personas están llegando auxiliar a esas niñas, porque ni siquiera China las permite en adopción. Tiene que ser con un buen papeleo para poder darlas, para poderlas sacar. Entonces están esos lugares asignados de niñas, más que todo niñas. Y estas personas cuidan a esas niñas, y hay un sitio que se llama Catatumba, que es unos sitios oscuros, que es donde llevan a los niños enfermos para que se mueran. Les quitan poco a poco la comida y el agua, y en oscuridad para que no los toque el sol, y ellos se van muriendo. Eso es en China. Y estas personas han comenzado
y esto está creciendo mucho allá en China, es que estas personas están ayudando a estos niños. Ahora bien, había alguien que se hacía una pregunta: ¿para qué los ayudas si de todas formas van a morir ahí? Porque los que cuidan a esos niños son mujeres que no tienen identidad, porque fue que también los llevaron cuando estaban recién nacidos y ya son adultas o son jovencitas y cuidan a los que llegaron. No tienen identidad, no tienen nada, ellos no aprendieron nada. Eso es algo horrible. Pero el mundo no conoce estas verdades. El mundo no conoce lo que está pasando en Somalia, lo que está pasando en tantas partes de África. Y nosotros los que vivimos es quejándonos de todo. ¿Ah? Pero ya el mundo está despertando. Y cada vez que con personas como estos americanos que están trabajando con estos niños, entonces cada vez se pone en evidencia más que la hora del diablo, y se pone el descubierto, y al ponerse el descubierto va siendo vencido, y entonces la hora de la luz va ganando terreno y la hora de la oscuridad se va poniendo cada día más pequeña. Por eso es que actualmente hay tanto pecado y tantas cosas, porque antes el que pecaba trataba de mantener su pecado en secreto, ahorita se pone en evidencia y se ataca de una vez, porque el diablo está perdiendo terreno y Dios, por medio de la iglesia, está ganando terreno, a pesar de que la iglesia no está haciendo lo que tiene que hacer. Es muy concupiscente. La iglesia se ha torcido. Muchas iglesias se han torcido por beneficios propios o por tener un gran número o en fin, y no se están haciendo las cosas como se deben hacer. Las cosas, si vamos a plantar un árbol, si usted planta un árbol es porque usted se compromete de echarle la agüita todos los días hasta que el árbol esté robusto y pueda mantenerse. Y de vez en cuando, ya siendo un árbol grande, frondoso y dando frutos, de vez en cuando vaya, límpielo, vaya, échele agüita, échele abono. En el versículo 11 de Hechos 4, dice la palabra de Dios: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús fue desechado por su pueblo, pero más tarde llegó a ser la piedra principal de la nueva casa de Dios, que es que la iglesia. Jesús fue desechado por su pueblo, pero más tarde llegó a ser la piedra principal de la casa de Dios, su iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se fundamentó ¿en quién? En Cristo. Muchos han confundido diciendo de que estaba fundamentada ¿en quién? En Pedro. Dios le dio a Pedro ese legado. Pero sin Cristo no puede haber iglesia. Pues que con Pedro basta. No, sin Cristo no puede haber iglesia. Veamos, en el Salmo 118, 22, dice la palabra del Señor: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué es esto? Es donde se cimenta la iglesia. Es una casa, es un techo. Él converge. Él es el que sostiene todo. Él es el que sostiene el arco. Él es el que sostiene la iglesia. Porque Él es el que le da vida a la iglesia. Cristo. En Mateo 21, 42 dice:
Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? ¿Quién fue que lo desechó? Su pueblo. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Nosotros somos parte de esa edificación. Pero Él, nosotros, usted es un granito, usted es un bloque, usted esto, pero Él es el que sostiene todo el peso de la iglesia. Todo el peso lo sostiene Él, porque la iglesia es Él. Él, siendo el ángulo, nosotros nos adherimos a Él como miembros de la iglesia, miembros, y entonces nos fundimos con Cristo y somos el cuerpo de Cristo. En Efesios 2, 18 al 22 dice: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir eso? Los unos y los otros. Son dos pueblos. Ellos y nosotros. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Nosotros somos los que hemos sido salvos por gracia. ¿Y los otros quiénes son? El pueblo de Dios, el escogido, los judíos, los israelitas, las 12 tribus. Los israelitas, porque los israelitas son las 12 tribus. ¿Ya? 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, que usted ya no es terrenal. Ya usted no es de aquí. Usted es del cielo. Léanlo bien, por favor. 19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Por qué conciudadanos? Porque los santos viven allá arriba, están en el cielo, y nosotros estamos acá abajo, pero somos conciudadanos de ellos. Pertenecemos al cielo. Y miembros de la familia de Dios. Usted es familia de Dios. 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, de la predicación del evangelio de Cristo, siendo el actor de esta predicación Jesucristo mismo, porque Él es la principal piedra del ángulo. Cuando usted lea estos 3 versículos, Mateo 21, 42, Efesios 2, 18, 22, usted va a poder entender lo que es la piedra angular. Usted va a entender qué es la piedra del ángulo, que es Jesucristo mismo, porque mucha gente ha escuchado hablar del ángulo, pero no sabe, y la piedra angular, y no sabe quién es ni cómo es. Y esto hay que aprenderlo. ¿Por qué? Porque en la base de la iglesia es la piedra angular. Es Cristo que sostiene todo. Y aquí en Efesios 2, 18 al 22 te lo explica muy bien. En el 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. ¿En quién? En el Señor. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Escuche que esto yo quiero que lo tengan muy presente. En el 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada
de Dios, ¿en quién? En el Espíritu. Entonces, recuerde que nosotros, el Padre viene a morar en nosotros por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo y del Hijo, o del Hijo y del Espíritu Santo, como usted lo quiera. Porque Dios y el Hijo uno son. Y viene a nosotros la unidad por medio de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Entonces, usted debe concientizar que todo lo que usted haga lo hace delante del Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo. Una mentira muy trillada por el diablo es que se los divide, le pone que Dios, que es Jesús y que el Espíritu Santo, donde uno está el otro y está el otro, donde uno está, están los tres. Que tenemos que concientizarnos de eso. Cristo, yo te